Next Noticias ha hecho el esfuerzo de venir a Colombia a entrevistar a Alexander Díaz García. ¿Quién es él? El creador de la ley de delitos informáticos. En Colombia y uno de los expertos a nivel continental de esta materia. Se está haciendo bien en el caso de Ricardo Martinelli, un caso de lawfare casi de manual. Iniciemos nuestro recorrido. Televidentes de Next, estoy en Ibagué y conmigo está una de las más importantes referencias de derecho cibernético tanto en Colombia como en el continente. Alexander Díaz García, bienvenido a Next Noticias y bienvenido a Panamá. La primera pregunta es, ¿quién es Alexander Díaz García? Alexander Díaz García es un abogado de la Universidad Católica de Colombia, un especialista en ciencias penales y criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Dentro de las grandes dificultades que tuvimos nosotros, la policía judicial se concienciara sobre cómo se tenía que capturar la evidencia digital, puesto que hoy vemos que casi todos los procesos existe evidencia digital y casi que se está transformando en que la evidencia digital es prueba reina para fundamentar en una parte civil, por ejemplo, demostrar sus daños, claro, o en una jurisdicción penal demostrar de que efectivamente se consumó una conducta penal. Porque es una prueba de ambos lados, Sí, tanto para la defensa como para la fiscalía. Claro, tanto si tú tienes evidencia digital dentro de tu acervo probatorio para probar tu responsabilidad o exoneración de responsabilidad o demostrar de que a quien estás demandando o a quien estás denunciando efectivamente ejecutó la conducta, tú tienes un medio de prueba válido hoy para mostrar o demostrar de que esa persona consumó la conducta. Ok, ahí entramos, yo creo, en el punto más álgido de este caso. Uno, porque antes el sistema judicial panameño, heredado tal vez del sistema judicial colombiano, daba por hecho de que todo lo que tenían los fiscales se había obtenido de forma correcta. Sí. Obviamente ahora no lo es así, y no es así, y en un delito tan intangible como el delito digital, todavía es mucho más susceptible a cambios o a transformaciones. Por eso, el momento de captación de ese procedimiento judicial, de esa evidencia, la preservación de esa evidencia hasta que llegue a ser presentada ante un juez. ¿Cómo debe ser? Porque esto no es un cuchillo con sangre que le metes en una bolsa y lo presentas hasta que empiece un juicio. Efectivamente. La Fiscalía General de la Nación, a través de la experiencia, capacitaciones, sobre todo de ICITAP, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, ha capacitado y tenemos, yo creo, en nuestro país una de las mejores unidades de delitos informáticos. Su personal de policía judicial de esta unidad de delitos informáticos está muy bien capacitado. Lo que pasa algunas veces es que por el volumen de trabajo que tienen los delegados se les olvida cosas importantísimas del protocolo. Por ejemplo, ahora que estoy litigando, después de haber trabajado 40 años en la rama judicial y haber manejado como autor de la Ley de Delitos Informáticos en Colombia, la 1273 de 2009, sé muy bien cuáles son los verbos rectores de la conducta informática y por consiguiente yo sé muy bien cómo tenemos que realizar la presentación de la evidencia. Ok, primero se capta esa evidencia. Se captura. Se captura, entonces, es la palabra. Tenemos, por ejemplo, cuando hay una denegación de servicio en una red, por ejemplo, que es muchas solicitudes a un solo servidor hasta que lo revientan. Entonces bloquean la página en donde querían esa institución pública la mayoría de las veces, o una empresa que, si, por ejemplo, bancarias, que es la manera como están atacándola, vulneran la seguridad que le ha implementado el jefe de seguridad de información de la red y lo ataca. Lo primero lo que tienen que hacer es por dónde se produjo el ataque. Y ahora que estamos implementando las políticas de seguridad de la información, la 27001, la ISO 27001, es donde se ordena
cómo se tiene que salvaguardar y cómo se tiene que implementar los procesos de seguridad de una empresa para blindar la información. La información en la empresa privada es el activo más preciado, más preciado. Y yo creo que esta figura de ser preciado la información en la empresa privada es extendible a las instituciones públicas. Si no cuidamos, si no protegemos la información, la vulneran. ¿Y cómo la pueden vulnerar? La pueden destruir, la pueden modificar, la pueden alterar, la pueden eliminar, la pueden transferir, la pueden vender y la pueden bloquear, como está pasando ahorita con el malware, que cifra la información y te la secuestran, y que si tú no pagas un valor, no te la descifran para que tú puedas accesar a ella. Yo quiero que usted vea esto es una parte del juicio a Ricardo Martinelli, donde, por cierto, citan su nombre, citan su obra en la página 264 y se habla por primera vez del estampado Hatch. Quiero que lo vea y dice ella, a colación, a punto seguido, que no es necesario cuando uno recolecta las pruebas que éstas tengan el estampado Hatch. ¿Qué es el estampado Hatch para los que somos legos en esto y por qué es tan importante en un proceso de recolección de pruebas digitales? Alexander Díaz García, en su obra Apuntes de Derecho Informático, página 264, define el estampado hash y dice: el estampado hash o sellado de tiempo es confiable, que es un algoritmo criptográfico para generar clave, pero por ninguna parte este texto indica que un documento sin estampado hash sea ilícito o sea impertinente o no sea sujeto de valoración. Dentro de ese formato no podemos observar si la información que está dentro tiene o no tiene estampado hash, porque no lo dice. De conformidad a la cita que me haces tú y la intervención que hace la funcionaria judicial de tu país en ese juicio, ella editó. Sí, ella editó lo que yo escribí, porque acá lo que yo escribo lo hago con un ánimo no solamente para nosotros los abogados, no solamente para los ingenieros, sino para mucha gente que necesita consultar el tema de la informática y sus implicaciones. Y su texto dice, abro comillas, el estampado hash o sellado de tiempo confiable. Un hash es un algoritmo criptográfico para generar claves. Es de orden unidireccional, solo encripta, pero no desencripta. La misma cadena del mismo resultado. El algoritmo hash, entre los más conocidos son el MD5, que hoy por hoy la ciencia forense, los expertos forenses no nos recomiendan estamparlo por su gran capacidad de vulnerabilidad. Ya hemos visto que se ha atacado y se ha vulnerado el contenido con el MD5. Y se sugiere, se sugiere que se estampen el SHA-1 y el SHA-2, que son más robustos y es mucho más difícil desbloquear. ¿Qué es un estampado Hatch? Un estampado Hatch, lo que se entiende, es como si fuera la certificación notarial del propio dispositivo diciendo: esto se grabó tal día, a tal hora y de esta forma. Palabras más, palabras menos. Y se hace con base a la cantidad de bits que son. Recordemos que los bits no solamente son las figuritas que hacemos con nuestro alfabeto, sino que también si tú corres con el espaciador de tu computadora. Espacio. Esos son bits. Entonces, si tú mañana abres una carta de amor y la cierras y vuelves a abrirla dentro de 15 días y le corres bits, esa carta no es la misma carta informáticamente. Porque la cantidad de bits tú lo alteraste. Claro. Porque al haberle espaciado con el espaciador de tu máquina, ya alteraste el contenido o el valor total de bits utilizados para realizar esa carta. Otro término importante, y también que para los que somos legos en esto, ha sido casi un abrir de aguas, es de la mismidad. Es decir, ¿cómo uno hace para que lo mismo que está en la pantalla que uno está investigando sea lo mismo que se presenta en la prueba de un juicio? Te voy a explicar qué es la mismidad
en términos gráficos para que sea entendible, no solamente por ti como periodista, sino para el público que está viendo esta entrevista. La mismidad que es, si yo tomo un pantallazo de lo que estoy visualizando acá en mi equipo en este momento, Sí. ese pantallazo, si yo lo imprimo, no me va a reflejar mismidad mañana en el proceso si yo te lo entrego a ti. ¿Por qué? Porque como no tiene, es que los pantallazos no sirven, porque es que no hay forma informática forense de extraer una prueba. El pantallazo que tú haces acá Ajá. puede ser alterado, o sea, editado. De ahí el por qué yo como juez yo no admitía impresiones de pantallazo en soporte papel. Porque yo no sabía si el empantallazo que sacaron acá lo llevaron a un editor, le modificaron el contenido del texto del mensaje. Por ejemplo, se está usando mucho, desgraciadamente, en cuestiones de espionaje, en cuestiones de gobierno, y también lo están buscando parejas enfadadas por infidelidad. Entonces, para causar una mayor sensación de gravedad de la conducta de la pareja infiel, entonces le agregan unos textos especiales ahí para que el juez se dé cuenta que ese señor efectivamente es un bellaco. Perdónenme en el término. Pero bueno, vamos a ponerlo pero les voy a traer un ejemplo. Con el screenshot de los celulares. Yo hago un screenshot, ya eso no es una No prueba. sirve. Ah, ¿no? No sirve, tiene que hacer el procedimiento informático que el forense te establezca. Hay unas solemnidades para extraer esa prueba. Fin de esta primera parte de la entrevista a Alexander Díaz García. No solamente experto y capacitador de las agencias de seguridad colombianas, sino de las agencias de seguridad del continente y mundiales. Más mañana sobre recolección y análisis de estas pruebas en el caso Ricardo Martinelli.